Hola a todos, bienvenidos. Los estudios sobre el impacto de la Primera Guerra Mundial en América Latina han evidenciado grandes secuelas en las sociedades latinoamericanas, gracias a los efectos económicos, diplomáticos e intelectuales del denominado suicidio europeo, o la Gran Guerra. Estos impactos se vieron de manera especial reflejados en las economías extrovertidas y el cosmopolitismo de las élites antillanas, por lo que hoy presentamos bajo el análisis e investigación de la doctora Daniela Hernández y la licenciada Luz Satani Cruz una reflexión más a fondo de estos impactos en las Antillas, centrándonos entonces en los aspectos económicos y la participación de estas naciones antillanas en la guerra. Todo esto lo haremos bajo el lema de la Primera Guerra Mundial y sus efectos en las Antillas. Pero antes es necesario conocer qué fue este fenómeno bélico. La Primera Guerra Mundial fue una lucha bélica desde 1914 hasta 1918, luchada por las grandes potencias de la época y desarrollada principalmente en Europa. Entre la principal característica de la Primera Guerra Mundial destaca que fue el primer conflicto armado que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Tal y como precisamos en el siguiente mapa, podemos evidenciar la realidad geopolítica durante la Primera Guerra Mundial en Europa, donde se disponen los países neutrales conformados por España, Noruega, Suecia, Islanda y otros, los países de la Entente cardinales y aliados conformados por el Imperio Ruso, Francia, Reino Unido, Portugal, Argelia y otros, además de los países o imperios centrales, entre ellos el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Durante el desarrollo de la Gran Guerra se desarrollaron diferentes ejes. Entre ellos se destaca el eje de la Triple Entente conformado por el Imperio Ruso, Francia y Reino Unido, como se puede evidenciar en el mapa, y por último la Triple Alianza, conformado por Italia, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Auge económico en las Antillas. La Primera Guerra Mundial influenció en una gran ilusoria bonanza económica, como en el caso de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, quienes también gozaron de la famosa danza de los millones, posicionando a Estados Unidos hegemónicamente en las Antillas como la principal potencia porque la mayoría de los productos que se exportaban y comercializaban era a Estados Unidos, especialmente Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. En el caso de República Dominicana, los impactos de la Primera Guerra Mundial desarrollaron un fenómeno sociopolítico y económico denominado como la danza de los millones. En los años que siguieron al inicio de la Primera Guerra Mundial, el país vivió un corto periodo de prosperidad y abundancia merced a la elevada cotización que con motivo del declive económico europeo alcanzaron algunos de sus principales productos agrícolas de exportación, como el cacao, el tabaco, el café y muy especialmente la caña de azúcar, cuyo precio se elevó de 5.50 el quintal en 1914 a 12.50 en 1918 y a 22.50 en 1920. Con la intención de aprovechar mejor el alza temporal en los precios, los comerciantes se dispusieron a elevar rápidamente su escala de producción mediante la adquisición de nuevos bienes de capital con importantes préstamos en moneda extranjera, mediante un uso más intensivo del factor trabajo, cuya retribución también aumentó debido a su mayor escasez en relación a la ampliación en su demanda.
La Primera Guerra Mundial ocasionó un aumento de la demanda de azúcar de caña, tabaco, café y cacao dominicanos, elevando el precio de estos productos en el mercado internacional. La mayor capacidad de compra de los dominicanos produjo a su vez un incremento de la demanda de artículos manufacturados importados e incidió en el incipiente proceso de urbanización y modernización que experimentaron, junto con la ciudad de Santo Domingo, pueblos como Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata. A esta efervescencia económica vivida en especial entre 1918 y 1921 se le conoce como la danza de los millones. Por otra parte, llegó a su fin en 1921 con la caída estrepitosa de los precios de los productos dominicanos en el mercado internacional. En este mapa se evidencia la región centroamericana, específicamente las Antillas Mayores, que son Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica, que constituyeron los puntos de mayor impacto socioeconómico durante y luego de la Primera Guerra Mundial. Participación de los voluntarios antillanos. Hasta 1917, la participación de los países de América Latina y de manera especial los antillanos en las guerras europeas se había limitado a vender suministros, en su inmensa mayoría, materias primas a los países en conflicto. La primera, por tanto, conflagración internacional en la que un país de Latinoamérica y o antillano decidió intervenir directamente fue la Primera Guerra Mundial. Esto tras la intervención de Estados Unidos en 1917 en el conflicto, por lo que años más tarde, especialmente para 1918, ya podíamos encontrar naciones como Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá participando activamente en la guerra, apoyando de manera especial a la causa aliada, en tanto que Bolivia, Ecuador y la República Dominicana, Perú, Uruguay, se limitaron a romper relaciones diplomáticas con las potencias centrales. Por otro lado, el resto de los países latinoamericanos, de manera notable Argentina, Chile y México, se habían mantenido en neutralidad hasta finales de la contienda. Por otra parte, y a la hora de centrarnos en las Antillas, lo cierto es que de los miles de voluntarios latinoamericanos que lucharon en los frentes europeos, no se ha investigado mucho, sino fueron completamente olvidados, como lo demuestran los casos de Arturo del Oro, Chile, o de Domingo Rosillo, Cuba. Solo disponemos de muy pocos testimonios de pueblos latinoamericanos, algo que se evidencia completamente en los panoramas actuales, puesto que salvo algunos especialistas, pocos sabían que países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Brasil, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Haití, Perú y Cuba habían firmado el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, con motivo de las conmemoraciones del centenario de la Primera Guerra Mundial. Las investigaciones históricas se han incrementado a un ritmo acelerado. Los artículos y libros publicados en el siglo XXI diversificaron las escasas bibliografías sobre la Gran Guerra, mientras que los libros y artículos del siglo XX se enfocaron en cuestiones de índole económica. Por lo que, sin duda alguna, frente a esta realidad, podemos afirmar la participación antillana y latinoamericana dentro de este acontecimiento histórico. No obstante, el determinar el nivel de impacto o influencia de los latinoamericanos y en especial antillanos dentro de esta guerra es bastante difícil por los pocos documentos y análisis que se pueden hacer. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos y podamos encontrarnos en una próxima entrega. Cuídense y hasta luego.